Dice la palabra del Señor y leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús regresó al monte de los Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. Ahora, ¿tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usarse en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y le dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Y este es uno de los pasajes que son únicos del Evangelio de Juan. Cada evangelista tiene sus pasajes que son únicos. En otras palabras, que no aparecen en ninguno de los otros evangelios. Y esos son pasajes muy ricos porque solamente están captados por el lente de uno de los evangelistas. Y usted no va a encontrar este relato en ninguno de los otros tres evangelios, solamente en el Evangelio de Juan. Así que deseo invitarles a reflexionar en esta mañana en este maravilloso pasaje único del Evangelio de Juan. Y este es un pasaje que tiene unas características muy particulares e interesantes. Hay consenso entre los eruditos bíblicos del Nuevo Testamento que Juan 7:53 hasta 8:11 es una historia que no perteneció originalmente al Evangelio de Juan. Este texto no fue comentado por ninguno de los comentaristas griegos y padres de la iglesia durante 400 años después de Cristo. Se cree que fue un relato independiente que circuló libremente por un tiempo y que en algún momento se coloca en el Evangelio de Juan. Tenemos que recordar que en aquellos tiempos la tradición oral era bien importante. Los primeros evangelios, los primeros libros de la Biblia se escriben 70, 80 años después de Cristo. Se mantenían las tradiciones orales, se mantenían contando. Quizás para nosotros hoy eso es difícil, porque hoy nosotros no memorizamos mucho, porque tenemos internet, tenemos celular, pero en una época donde no había nada de eso, la gente era experta en saber los relatos, en pasarlos a la familia, en seguir contando estas historias. Sin embargo, la realidad es que este es un texto de gran reto y revolucionario para el tiempo bíblico, que el hecho de que se haya incorporado en este evangelio tiene que ser porque realmente sucedió. Mi profesor y el profesor de muchos pastores en Puerto Rico del Nuevo Testamento, el doctor Ediberto López, decía que todos aquellos textos que eran revolucionarios para el tiempo bíblico, al punto de que aparecen escritos a pesar de esto, tienen que ser parte del Jesús histórico. En otras palabras, tienen que haber sucedido sin lugar a dudas, porque son tan revolucionarios que no los hubiesen puesto en el texto a menos que pasaran, porque nadie hubiese querido ponerlos por los problemas que traían. Personalmente veo este texto totalmente cónsono con el Jesús que vino para darle voz y liberar a aquellos y aquellas que en medio de su tiempo eran marginados y abusados por la sociedad, especialmente por los poderes religiosos como lo eran las mujeres. En la época bíblica la mujer no tenía ningún poder. La mujer era representada por un hombre. Si la mujer no tenía un esposo, quien sacaba la cara por ella era el hijo. Y si la mujer no tenía ni esposo ni hijo, estaba frita.
La sociedad podía abusar de ella. Por eso cuando usted lee ese relato de la viuda de Naín, usted tiene que leer el texto y darse cuenta que dice que Jesús vio a una mujer viuda que llevaba a enterrar su único hijo. Ya usted tiene que decir que le están diciendo algo. Le están diciendo a aquella mujer no solo perdió su hijo, perdió su seguro social, perdió todo lo que la protegía de la sociedad y era víctima de la sociedad. Por eso cuando Jesús le devuelve el hijo, no solamente le devolvió el hijo, le devolvió la dignidad y le devolvió su seguro social para vivir en una sociedad que atropellaba y marginaba a las mujeres, a los niños. Dice el texto que Jesús llega muy temprano en la mañana al templo, lo que causa rápidamente una multitud de personas se juntasen en el templo y Jesús se sienta y comienza a enseñarles. Mire, cuando la Biblia dice multitud, no está hablando de 20 personas, ni de 30, ni de 100, está hablando de miles de personas. Donde quiera que Jesús llegaba la gente. Así que Jesús llega al templo y cuando la gente sabe que Él está allí, comienzan a llegar. Los evangelios son testigos que de donde llegara Jesús llegaban las multitudes de personas a escucharlos. Unos lo querían escuchar, otros iban por curiosidad para ver los milagros y otros iban con deseos de tratar de engañarlo, atraparlo, como era el caso de los escribas y fariseos. Nos dice el texto en el versículo 2 que tan pronto Jesús ve que hay una multitud siguiéndole, no pierde tiempo y se sienta a enseñarles. En los tiempos bíblicos, diferente a hoy, los grandes maestros se sentaban para traer sus enseñanzas, como lo hace Jesús aquí y como se registra en Mateo 1, donde al comienzo de lo que conocemos como el Sermón del Monte, Jesús se sienta para comenzar a enseñarles. Así que en aquella época los grandes maestros se sentaban y sentados comenzaban a enseñar. Así que Jesús se sienta, dice, y comienza a enseñarle a aquella multitud que había venido. A Él no le importaba si era por curiosidad, a Él no le importaba si venían a ver milagros, Él los tenía allí. Y Él aprovechaba la oportunidad para hablarle de las maravillas del reino de los cielos. Y en esta estaba Jesús cuando es interrumpido por un grupo de maestros de la ley religiosa o escribas, como señalan otras versiones, y fariseos. La pregunta es, ¿para qué interrumpen a Jesús? Para traerle a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, la cual ponen en medio de la multitud delante de Jesús. Imagino que si las personas en aquellos tiempos eran como los puertorriqueños, esto tiene que haber atraído muchas más personas. Tienen que decir, allí pasa algo, espérate, tiraron allí una mujer y eso se tiene que haber regado. Así que me imagino que empezó a llegar más gente y aquello tiene que haberse llenado de gente para ver qué estaba pasando, qué era lo que iba a suceder. Tan pronto traen la mujer, le lanzan a Jesús un reto para que él respondiera. Le dicen, mira, maestro, tú que sabes mucho, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. Ahora, nosotros queremos saber qué tú vas a decir. Interesante, no sabían nada. Esto es lo que dice la ley, que la apedreen, pero ¿qué tú dices? En otras palabras, le presentan a Jesús un caso legal para que Él dicte sentencia, para que Él diga con sus propios labios qué sentencia prescribe la ley de Moisés para casos como este de adulterio. Ellos querían que Jesús con su, como dicen por aquí, su boquita de comer dijera, esto es lo que hay que hacer con esta mujer. Y después que Jesús dijera eso, ellos ya estaban felices porque tenían su caso para destruirlo. Lo interesante es que en el versículo 6 nos deja saber que el propósito de estos religiosos no era en realidad que se hiciera justicia, ni que Jesús interpretara la ley mosaica, y menos existía la menor evidencia de que su actitud hubiese nacido de la compasión. Al contrario, no les importó para nada la humillación pública que aquella mujer estaba sufriendo. Y le pregunto a usted, ¿cómo usted se sentiría si en medio de un servicio en la iglesia y la iglesia llena de personas, alguien dijera que usted fue atrapado viendo pornografía delante de todo el mundo? O que usted tiene un problema grave de hablar de las demás personas.
o que usted roba material en su trabajo para llevárselo a su casa o a la iglesia. ¿Cómo uno se sentiría si delante de todo el mundo les pusieran a uno las cosas? Ahora trate de pensar cómo esta mujer se siente, que delante de cientos y cientos de personas la tiran allá y dicen lo que ella estaba haciendo y nadie le importa cómo se sentía. Señala un comentarista que los acusadores de la mujer deben haber tenido un gran interés en humillarla, ya que pudieron haberla mantenido bajo custodia en privado mientras hablaban con Jesús. Sin embargo, ellos decidieron humillarla públicamente. Así que detrás de ellos no había un corazón amoroso. Detrás de ellos querían que se hiciera justicia. Detrás de ellos venía una carga contra Jesús al punto de que estaban dispuestos a llevarse por el medio a aquella mujer, sus sentimientos y lo que esto le pudiese causar en el futuro. Una mujer atrapada en adulterio entonces es traída a Jesús. Qué interesante. Este es un pecado que lo cometen dos personas. Nadie puede adulterar solo. La pregunta es, ¿por qué le llevan a Jesús solamente uno de los ofensores? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué solo la mujer? Si fue atrapado en el acto mismo, el texto le está diciendo, el hombre también debió ser atrapado. Incluso la ley dice en Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22 que si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometan adulterio serán ejecutados. Aparentemente el hombre se le permitió escapar y solo atraparon a la mujer, a la más vulnerable de los dos, a la que no tenía poder para defenderse, ni física ni legalmente. Qué fácil es para algunos abusar de niños, de mujeres, de ancianos, cuando físicamente tienen más fuerzas. Qué fácil es para algunas personas con dinero abusar de otros y otras y luego callar a sus víctimas comprando su silencio. Qué fácil es para algunos hombres escondidos detrás de armas de fuego robar y maltratar a quienes no están en la misma condición de ellos para enfrentarlos. Qué fácil es para muchos políticos robar cuando ellos mismos formulan las leyes y saben cómo manipularlas para su beneficio. Qué fácil es abusar para aquellos que tienen el dinero para pagarle abogados, que no les interesa la justicia, sino buscar cómo los tecnicismos liberen a sus clientes del castigo que en realidad merecen y recibir una gran ganancia económica como salario. Qué fácil es decirle al pueblo, tengan tranquilidad con Luma, cuando tú no sabes lo que es quedarte sin luz porque tienes toda la estructura a tu favor. Qué fácil es decirle a una madre que está sola con su hijo en un ventilador y que no tiene otra opción. Y tener un sistema de energía eléctrica que usted lo tiene que pagar y no tiene otra opción. Y si le cobran de más, eso es problema suyo, tiene que pagarlo. Qué fácil es cuando uno está en lugares de poder. ¿Sabe? Si algo a veces me da miedo, y se lo confieso, como superintendente, es que yo sé que a veces el poder lo puedes utilizar para abusar. Y si algo a mí me da miedo es, Señor, ayúdame a no usar el poder que yo tengo en muchas áreas para mi beneficio, sino que el poder lo use para hacer la justicia para todo el mundo. Porque eso debería ser. Lamentablemente no es lo que hoy. Si algo nos testifica este pasaje, es que los abusadores y el abuso contra los más frágiles y débiles de parte de los poderosos siempre ha existido, aún en tiempos de Jesús. Así que esto no es nada nuevo. Yo me imagino que Jesús también, cuando veía ese mundo de tanto abuso y de tantas situaciones, tenía que decir, wow, ¿cómo yo puedo ayudar en medio de todo esto? Lo impactante del texto es ver cómo aquella mujer se convirtió en un mero objeto de los líderes religiosos
simplemente para lograr un objetivo que muy bien declara el versículo 6. Intentaban tenderle una trampa a Jesús para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Todo el revuelo causado por los escribas y fariseos era simplemente con el propósito de tenderle una trampa a Jesús. Era tanto el deseo de ellos de lograr esto que no les importó destruir la vida de una mujer. Hoy algunos muy religiosos, como los escribas y fariseos, dirían, bueno, pero ella se lo buscó por pecadora. Quizás ella provocó al hombre. La Biblia es clara, la paga del pecado es muerte. ¿No le suena eso familiar? ¿Sabe? Yo no conozco familiares cerca que haya mujeres que hayan sido víctimas de violación, pero cuando uno lee, aún el caso y perdonando de Jensen, estaba leyendo que los abogados estaban tratando de decir que ella lo empujó, que como ya lo empujó, pues él tiene ya algo para matarla, como si fuera tan sencillo. Y uno ve como conocí a alguien que fue víctima de violencia doméstica, y me decía, cuando fui al cuartel me humillaron, yo era la víctima, voy a llevar los papeles, y me hicieron la vida de cuadrito. Llamé por teléfono a otro cuartel y también el hombre me salió a mí casi gritándome. Me decía, ahora yo entiendo por qué aquí las mujeres se quedan calladas. Si el sistema, en vez de ayudarte, lo que hace es destruirte. Cuando tú eres la víctima, te hacen sentir como que tú eres la victimaria. Y eso ocurrió hace poco. Y uno dice, esa es la parte que no sabemos. Y yo como hombre no la sé porque yo no he sido víctima de eso. Pero eso está ocurriendo mucho en este país todavía. El sistema sigue abusando y sigue maltratando a aquellos para los que está llamado a proteger y cuidar. Este tipo de pensamiento que cuando son los otros, imponemos el peso de la ley, pero cuando son ellos mismos o sus seres queridos, apelamos a interpretar las cosas en su justo contexto. Qué fácil es decirle a aquel, crucifíquenlo, pero cuando le toca a uno, no, espérate, es que hay que verlo, ¿sabe? Hay que ver todo, hay que ver en su contexto, no fue, él le metió un puño, pero fue que el muchacho lo miró mal, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Pero cuando es el hijo de uno que le dan un puño, no, vamos a botarlo de la escuela, hay que meterlo preso, y hay que sacarlo y hay que hacer todo. Qué triste que nosotros vemos las cosas cuando nos duele y cuando nos toca, pero no cuando le duele y le toca a otro que también está pasando la experiencia. ¿En qué consistía en realidad la trampa que le estaban haciendo a Jesús? Pues mire, en primer lugar, los romanos no permitían que los judíos llevaran a cabo sentencia de muerte. ¿Se acuerdan? Cuando le llevaron a Pilato a Jesús, ellos querían crucificarlo, pero ellos no podían. Tenían que ser Pilato el que dijera, bueno, que crucifíquenlo. Por lo tanto, si Jesús decía que la ley establecía la muerte como castigo, se hubiese visto en conflicto con los romanos. Pero si hubiese declarado lo contrario y excusaba a la mujer, se le habría acusado de socavar la ley. En otras palabras, como bien dice un refrán puertorriqueño, palos y boga y palos y no boga. Como quiera Jesús iba a estar frito, contestar a una cosa o contestar a la otra. Recordemos que lo que llevó a Jesús a la cruz fue la acusación por blasfemo, por ir en contra de la ley. En otras palabras, la trampa parecía magistral y a prueba de fallos. No importaba lo que Jesús respondiera, iba a estar en problemas. ¿Cómo responde entonces Jesús al reto? Lo primero que hace Jesús fue magistral. Nos dice la segunda parte del versículo 6, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. ¿Qué significa esto? Jesús estaba sentado, tenemos que recordar, y Jesús se inclina hacia el piso y comienza a escribir en el suelo. Esa fue la primera respuesta que le dio a aquella gente. Con este acto Jesús indica su negatividad a envolverse en esta discusión fútil, la cual sabía que no tenía un propósito legítimo ni de beneficio para nadie. Señala un comentarista que en el mundo mediterráneo de la época de Jesús, esta respuesta de Jesús de escribir en el piso habría sido
reconocida como un acto de rechazo y desvinculación del asunto. ¿En cuántas ocasiones nos envolvemos nosotros en discusiones que no nos llevan a ningún lugar? Hoy se utiliza la excusa de la apologética o la defensa del evangelio para discutir e incluso maltratar a otros. Mire, hermanos, si Dios necesitara que nosotros como seres humanos lo defendiéramos, dejaría de ser Dios. A veces la gente no se da cuenta. No es que Dios me hizo a mí para yo defenderlo. Óyeme, pues ese Dios tuyo es bien chiquito si te necesita a ti para que lo defienda, porque tú no aguantas mucho. ¿Sabes? Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Dios no necesita que nosotros peleemos por Él. Dios va a seguir siendo Dios. Era Dios antes de nosotros, es Dios, y cuando nosotros no estemos, va a seguir siendo Dios. El problema lo tenemos nosotros. Aprendamos de Jesús. Hay ocasiones donde lo mejor es escribir en el suelo y no entrar en discusiones que al fin de cuentas no edifican ni ayudan a nadie, solo quizás a nuestro ego de demostrar que tenemos la razón. Esta respuesta de Jesús debe haber aumentado la molestia de los escribas y fariseos. Imagínate, te hacemos una pregunta y tú te pones a mirar para el suelo y a escribir en el suelo. Acaba y responde que lo que nosotros queremos es aprovechar la respuesta. Jesús muy tranquilamente los ignora y no les responde. Ante esto, los escribas y fariseos comienzan a exigirle a Jesús una respuesta. Recordemos que era precisamente esa respuesta la que ellos deseaban para tener municiones para atacar a Jesús. Es por esto que nos dice el versículo 7, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y le dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Hermano y hermana, amigo y amigo, usted puede pedirle al Señor lo que sea, pero tenga cuidado cuando presione al Señor para que le responda, en especial cuando en realidad usted está esperando una respuesta en específico. A veces oramos y decimos que sea tu voluntad, no, ya le estamos diciendo al Señor, no, es esto es lo que yo quiero. Estoy presionando para que este trabajo es mío, no, o sea, no es otro, es este. Hay que tener cuidado cuando queremos presionar al Señor y esperamos que Él nos responda como queremos. Ante la insistencia de los escribas y fariseos, Jesús se endereza y se dirige a ellos directamente, lo que no había sucedido hasta ahora. Hasta ahora Jesús no había hablado, no les había dicho nada, pero ellos presionaron, ellos quieren que yo hable, pues vamos a hablar. Ahora Jesús no responde a su pregunta legal, sino que va al argumento legal, a la cuestión más abarcadora del pecado. El que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¡Bum! Así que Jesús le mandó una pedra. Ellos con su pregunta le habían disparado a Jesús con una pistola y Jesús les responde enviándole una granada. Esta respuesta de Jesús tiene varias implicaciones importantes. En primer lugar, pecado aquí se utiliza de forma general. No era una alusión al que estaba libre del pecado de adulterio, sino a la realidad de que todos los seres humanos son pecadores. En buen puertorriqueño, el que no cojea de una pata, cojea de la otra. Jesús desenmascara la hipocresía de aquellos líderes religiosos que teniendo sus propias luchas y sus propios pecados, desean decirle a Dios cómo Él debe tratar con otros seres humanos. Quizás los pecados de algunas personas no se vean tanto como los otros, o incluso dentro de la sociedad y de la misma iglesia, algunos pecados son más tolerados que otros, pero al fin y al cabo, pecado es pecado. Y pastor, ¿por qué usted dice que unos pecados son más tolerados que otros? Porque lamentablemente esa es la realidad, nos guste o no nos guste. ¿Sabe? Estados Unidos tuvo un presidente que la iglesia apoyó, y perfecto, pero un hombre que moralmente todo el mundo sabía cómo trataba a las mujeres. Pero la iglesia ha hecho las paces con eso. Los hombres son así. Los hombres son mujeriegos, son adúlteros, eso no hay problema.
Al punto de que en Estados Unidos, y eso duele, pastores que han adulterado, dejan la iglesia, a los 3 meses la iglesia dice, no se apure, pastor, lo perdonamos y arranque. Y yo entiendo. Alguien me dijo, no, pero es que hay que perdonarlo. Sí, hay que perdonar. Pero en 3 meses tú no restauras una, ¿sabe? Pero hay otros pecados que no se los perdonan a nadie. Y la iglesia quiere quemarlos en la hoguera. Y a veces vemos unos dobles estándares y vemos esa hipocresía. Que los jóvenes de esta nueva generación nos están diciendo, dejen eso. Dejen de estar matando a unos acá y a otros les están tirando la toalla cada rato. Me gusta lo que señala el viejo comentario Beacon sobre esto. La única cuestión levantada por la respuesta de Jesús es la capacidad de los hombres pecadores para actuar como agentes de los tratos de Dios con los hombres y mujeres. En buen puertorriqueño, pecadores que queriendo decirle a Dios a quién Él va a condenar y a quién Él va a perdonar. A veces nosotros pensamos que nosotros le decimos a Dios quién es, cómo Él va, a quién Él va a mandar al cielo y al infierno. Señor, ven acá que yo soy el que sé de esto. Yo te voy a decir quiénes se van para allá y quiénes se van para acá. Lamentablemente la iglesia en ocasiones pierde de vista su rol de ser agente de reconciliación de los seres humanos con Dios y se convierten en agentes de tomar la prerrogativa de señalar quién debe ser condenado o no por Dios. Siempre que la iglesia se ha tomado esa prerrogativa de decir quién se condena o no, el resultado ha sido mucha sangre. Tómese un curso de historia del cristianismo, léase el libro de Justo González y se va a dar cuenta que cuando la iglesia ha querido tener el control, se ha derramado mucha sangre lamentablemente. Solo Dios tiene esa prerrogativa, por más que usted y yo pensemos que estamos respaldados por la Biblia. En segundo lugar, el único libre de pecado, ¿quién es? Dios. Los que quisieron entrampar a Jesús salieron entrampados por Él. Si alguno de ellos alegaba estar libre de pecado, ¿qué estaba afirmando? Que era Dios y sería acusado por blasfemo. Así que Jesús le dijo, ustedes quieren tenderme una trampa, yo les voy a tender una a ustedes. El que esté libre de pecado tire, el que diga que es Dios aquí, levante la mano. Así que ellos son inteligentes, ellos decían, este nos pilló aquí. Porque si nosotros decimos yo estoy libre de pecado, me estoy diciendo que yo soy Dios, pues tú eres un blasfemo, lo hubiesen crucificado antes que Jesús. Por lo tanto, su respuesta fue la esperada según el versículo 9. Al oír eso, los acusadores, ¿y quiénes eran los acusadores? Lamentablemente hay que decirlo, eran escribas y fariseos, eran religiosos. Se fueron retirando uno tras otro, pero después dice, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. ¿Por qué mencionar que los primeros en retirarse fueron los de más edad? Es una manera de dejarnos saber que ni aún los de mayor experiencia, mayor sabiduría en la comunidad religiosa estaban libres de pecado. Así que tú puedes estar 20 años y eso no te da el derecho a pensar que estás por encima de los demás. Pastor puede tener 32 años de pastor y tiene que seguir cuidándose. Y tiene que seguir teniendo cuidado porque sigue siendo un ser humano de carne y hueso. Ni siquiera los miembros más antiguos y venerados podían adjudicarse estar libres de pecado. Como vemos, la respuesta de Jesús hizo que los acusadores salieran huyendo y calladitos. Como dicen, calladitos nos vemos más bonitos, vámonos yéndonos para casa. Yo creo que ellos dijeron, me acordé que mi mujer me dijo que comprara algo, así que déjame salir y lo compro y me voy para casa porque este hombre aquí nos ha pillado. Luego de esto sucede para mí lo más hermoso de este pasaje. Aquella mujer que hasta ese momento era solo un objeto. Hasta ese momento la mujer no había abierto la boca. Estaban peleando por ella, estaban peleando por arrancarle la cabeza, ella no podía haber dicho nada. Aquellos estaban diciendo, ¿qué hacemos? La apedreamos. Ahora Jesús le contesta. Y entre medio estaba ella, yo me imagino diciendo, ¿qué va a pasar? O ya estaba pensando, déjame prepararme para las pedradas. Pues aquella mujer que hasta ese momento era un objeto de un grupo de hombres, se convierte en el sujeto o la recipiente de las palabras de Jesús. Dicen los versículos 9b hasta el 11,
hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Traten de imaginar la escena. Aquello lleno, todo el mundo se va y allí quedó aquella mujer solita y Jesús. Y todo el mundo alrededor callado diciendo, ¿y qué va a pasar aquí? Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Mire, ese yo tampoco es poderoso. Vete y no peques más. Luego de retirarse uno a uno los escribas y fariseos, el texto señala que solo quedaron Jesús y la mujer en medio de la multitud. Ahora Jesús se incorpora nuevamente y se dirige directamente a la mujer. Y a pesar de que estaba en medio de una multitud, Jesús debe haberle susurrado con amor y ternura a aquella mujer. Estas palabras no eran para la multitud, eran para ella, para aquella que necesitaba escucharlas. Jesús se convierte en el sujeto de este relato y de sus palabras, aquella a quien nadie le había hablado hasta ahora, aquella que humillaron por su pecado, aquella que representaba uno de los sectores más frágiles y abusados de aquel tiempo, y le hace una simple pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos se atrevió a condenarte. Eran muy guapos en traerte aquí, eran muy valientes, pero ninguno abrió la boca cuando había que abrirla. Qué poderoso es ver cómo aquellos escribas y fariseos, sin darse cuenta, se convirtieron en el vehículo directo para que aquella mujer llegara a Jesús. Le salió todo al revés. Este es un buen ejemplo de las piedras hablando y testificando. Me imagino que con mucho alivio la mujer le responde a Jesús: ni uno, Señor, ni uno. En otras palabras, no hubo uno solo con la autoridad de condenarla, porque todos, al igual que ella, eran pecadores. Ni uno, Señor. Aquella que llegó de la mano de un grupo de hombres poderosos por su posición religiosa, con una fuerte acusación que la llevaría a la muerte, ahora está solo dialogando con Jesús directamente. Ni uno, Señor, me pudo condenar. Jesús entonces nos vuelve a sorprender con sus palabras. Yo tampoco, le dijo Jesús. ¿Y por qué es tan importante ese yo tampoco? De alguna manera Jesús le estaba diciendo a aquella mujer quién él era. En otras palabras, le está diciendo: mujer, el único aquí que está libre de pecado soy yo. El único que te puede meter una pedrada soy yo. El único que tiene esa autoridad soy yo. Pero ni yo te voy a condenar. Ni yo con la autoridad que tengo lo voy a hacer. Ese yo tampoco significaba que él era el único libre de pecado, y eso solo Dios lo puede afirmar. Aquella mujer escuchó de labios de Jesús ese susurro que le dijo: yo, quien soy el único libre de pecado, quien tengo toda la autoridad para condenarte, te perdono y te restauro. Aquella mujer que fue humillada por un grupo de hombres, y aquí no hay duda de que eran todos hombres, es ahora dignificada, valorada, perdonada, restaurada y amada por aquel hombre llamado Jesús. El mismo que comenzó su ministerio señalando en Lucas 4, que el Espíritu Santo estaba sobre él y lo había ungido para llevar las buenas noticias a los pobres, para proclamar que los cautivos serían liberados, que los ciegos verían, que los oprimidos por diferentes razones, como en el caso de la mujer, serían puestos en libertad. Aquella mujer se encontró cara a cara con Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que los líderes religiosos nunca aceptaron y entendieron fue revelado ahora a una mujer. Ahora, antes de la mujer continuar su camino y su vida, Jesús le dice algo más: vete y no peques más. Pero es interesante, siempre se interpreta este capítulo como un regaño de Jesús, como, no, Jesús le dijo, pero deja de ser sinvergüenza, no peques más. ¿Saben qué? Estas palabras de Jesús debemos verlas a la luz de aquello que había experimentado el amor y el perdón y la gracia de Dios. Ese vete y no peques más no era un mandato rígido que debería seguir.
no era simplemente para que no fuera apedreada la próxima vez. Era porque cuando el ser humano es recipiente del perdón, la gracia y el amor de Dios, desea vivir amando a ese Dios, lo cual lo aleja de todo lo que lo destruye. Así que Jesús no la estaba regañando. Jesús le estaba diciendo, mira lo que yo he hecho por tu vida. Tú no necesitas pecar. Tú no necesitas un hombre para ser libre. Tú no necesitas a nadie a tu lado. Vete y vive una vida plena. Vete y disfruta la oportunidad que yo te estoy dando. Sí, que no fue un regaño. Jesús le estaba diciendo, ahora vive a plenitud. Ahora que me has conocido a mí. Ahora que has recibido mi amor. Ahora que has recibido mi perdón. Tú no necesitas nada más. Tú no necesitas nuevamente ningún hombre ni nadie que te represente. Tú eres amada por Dios así como está. Como definiera Juan Wesley santidad, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La pregunta que nos debemos hacer, ¿quiénes son la gente que hoy queremos condenar y tirar a los pies de Jesús? ¿Quiénes son aquellos oprimidos de nuestra sociedad? Yo conversé con alguien que estaba molesto porque su pastor y que le tiraba mucho a los hombres en las predicaciones. Y yo le decía, bueno, si me escuchas a mí me vas a acusar de lo mismo. Si escuchas a Jesús lo iban a acusar de lo mismo. Porque si había alguien que defendía a la mujer era Jesús. Y yo le decía, ¿sabes? No era porque Jesús no amara a los hombres. Es porque la voz de Jesús no era para defender a los que tenían voz. Era para defender a los que no tienen. Y yo le decía, yo como pastor y como iglesia, y lo digo con mucho respeto, nunca voy a estar escribiendo defendiendo a ningún político de este país porque los políticos tienen bastante fuerza para escribir ellos y tienen su gente. Yo tengo que tener la voz por aquellos que nadie escucha, que están siendo oprimidos por las leyes, por esos políticos. Por eso yo hablo. Que a la gente no le guste, eso es otro problema. Pero la iglesia está para darle voz a los que no tienen, no a los que tienen. Los que tienen se pueden defender. Los que no tienen son los que tenemos que dar voz. A doña Juanita que vive, como le dije, con su hijo en un ventilador y que nadie le interesa si se le va la luz o no. Aquella persona que vive solo en su casa. Aquel señor que tiene una finca hermosa cerca de la playa y que el gobierno busca cómo quitársela para vendérsela a gente, construirle un hotel y el pobre hombre perdió lo que tenía. A esos hay que darle voz. Porque nuevamente la iglesia está dando voz a los que están siendo oprimidos. Y mire, en nuestra sociedad hay mucha gente que está siendo oprimida. Yo a veces me siento oprimido. Cuando voy a una agencia del gobierno uno se siente oprimido. Cuando te tratan como si tú fueras y nadie te quiere y nadie te ayuda. Tú dices, ¿por qué? Que el Señor nos ayude a ser como Jesús. Yo quiero orar. Y quizás hay alguien aquí que se ha sentido oprimido esta semana por algo. Sepa usted que el Señor está para sacar la cara por nosotros, para darnos voz y para recordarnos que Él nos ama y que no necesitamos nada más que su perdón, que su amor, que su restauración. Y aunque dentro de la sociedad nadie nos conozca, Él nos conoce y Él nos ama así y Él nos da oportunidad. Tú escuchas hoy mi oración, aun siendo yo un pecador. Me presento ante ti, mi Dios, en adoración. Que tu templo sea mi corazón. Yo te entrego todo lo que soy. Me humillo ante ti,
tu santidad. Tu presencia llena este lugar. Cuán hermoso es poder buscar tu amistad. Yo me rindo, yo me rindo. Sacrificio vivo quiero ser, todo lo entrego a tus pies. Yo me rindo, yo me rindo. Sacrificio vivo quiero ser, con mi vida honra te daré. Yo me rindo, yo me rindo. Nos rendimos aquí a tus pies. Sacrificio, Sacrificio vivo quiero ser.